Pues con el gusto de estar nuevamente con ustedes y hoy para comentar justamente ya casi 2 semanas de ejercicio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues cabe destacar algunos acontecimientos y algunos actos ya de gobierno que vale la pena mencionar, aunque sea de una manera muy sintética, muy breve, porque hay algún otro tema que yo quisiera tratar con un poquito más de profundidad. Bueno, en primer lugar, bueno, está el hecho histórico de la votación de 30 millones de ciudadanos que eligieron al presidente López Obrador. Bueno, eso es un asunto importantísimo, pero no hay que colocarnos en el terreno de los fanatismos políticos electorales. La votación de los 30 millones de ciudadanos, los votos de esos ciudadanos, no todos, yo me atrevo a decir que no la mayoría, fueron votos que son producto del hartazgo al que llegó el pueblo de México, principalmente los ciudadanos que deciden participar en la elección y que quisieron poner un hasta aquí a los gobiernos neoliberales que nos gobernaron los últimos 6 sexenios. Entonces, ahí ya tiene López Obrador la legitimidad de origen, que es la elección propiamente. Ahora le falta la legitimidad del ejercicio del poder, que ese es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque pues tiene que resolver una serie de situaciones, de problemas y de cumplir no solamente, y lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente lo que él ofreció en la campaña, sino realmente abocarse a los problemas fundamentales del país y resolverlos, sobre todo con apego a la legalidad constitucional, no a los caprichos, no a las imposiciones, no a sentirse absoluto. Eso es digamos, el reto que tiene ahora Andrés Manuel López Obrador. Ojalá y logre esta legitimidad haciendo el ejercicio del poder conforme a lo que establece la Constitución. Ese es un punto. El otro, bueno, aparece el problema de la edificación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el cambio de Texcoco a Santa Lucía con el complemento del aeropuerto de Toluca. Aquí el asunto se ha complicado muchísimo porque gracias a la voracidad y gracias a digamos, a ese espíritu de quererse volver multimillonarios en un sexenio de los gobiernos que van pasando, pues Peña Nieto dejó al país en una situación muy comprometida porque no tuvieron el cuidado de darle seguridad al gobierno y al país en esta emisión de bonos y las condiciones que se establecieron en ellos. Ahí está la situación complicada porque los tenedores de bonos pues no quieren soltar también sus privilegios, sus garantías máximas, y esto pues viene en contra del interés general del país. Bueno, tenemos también la iniciativa de abrogación de la ley educativa y con ello, bueno, pues la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que no fue ninguna reforma, fue una mutilación y digamos, una mutilación a los preceptos que establece el artículo 3º de la Constitución y un agregado, un pegote ahí indebido a todas luces. Bueno, ya está esa propuesta, ya está encaminado hacia el Congreso, la aprobación. Yo digo que habría que revisar, que los senadores, los diputados revisen si es tan necesaria la reforma en el artículo 3º constitucional. Desde mi punto de vista no es necesario, porque el problema mayor de agravio a los trabajadores de educación y a la educación pública, laica, gratuita, desde mi punto de vista, está en lo que
se hizo con la ley educativa. Bueno, está eso, lo vamos a ir viendo en los próximos programas para darnos más espacio y profundizar el análisis. Bueno, tenemos también el asunto de la Guardia Nacional. En ese tema, también muy delicado, muy importante, hay que analizar los asegúnes. La Guardia Nacional, desde mi punto de vista, solamente falta que para cumplir con la Guardia Nacional constitucional, la que está desde 1917, es la Guardia Nacional que le da poder a los que deben tener poder, que son los ciudadanos. Debe el Congreso aprobar lo que es la ley orgánica, se denomina ley orgánica de la Guardia Nacional, es lo que habría que hacer. Sin embargo, este intento de hacer una mezcolanza ahí rara entre policías militares, policías navales y policías federales es algo que desde mi punto de vista es muy delicado y muy riesgoso, muy peligroso. Bueno, lo analizaremos con mayor detenimiento en otro programa. También tenemos ahora la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y yo creo que aquí, para empezar, lo que se tiene que hacer es retomar el sentido progresista, el sentido social del artículo 123 de la Constitución, que indebidamente fue reformado por el gobierno, por el poder que ejercía Peña Nieto con sus senadores y diputados, porque el tripartismo que con tantos desprecios se señala ahora, no es para tanto. Pero vamos a reflexionarlo, vamos a comentarlo más adelante, repito. Bueno, por último, yo creo que el tema que hoy sigue dominando la atención y sigue en el candelero es el asunto de la Ley General de Remuneraciones, es decir, la ley que obliga a los altos funcionarios y a los servidores con grandes remuneraciones en el gobierno federal a su disminución. Es decir, que las remuneraciones sean de acuerdo y conforme a la situación que tiene el país y sobre todo la situación económica que padecemos millones y millones de mexicanos, con una alta burocracia que pareciera una burocracia de un estado monárquico donde el soberano es el rey y la clase dominante tiene derecho a todo, incluso a empobrecer y mantener en la pobreza eternamente a su población. Bueno, aquí el asunto, ya lo mencionamos en el pasado programa, que por cierto les quiero agradecer, hemos tenido una aceptación muy elevada, muy grande, y a los miles y miles de personas que han abierto la comunicación mediante este programa, pues yo se los agradezco, sobre todo pues todos aquellos que me han hecho el favor de dispensar su confianza y su coincidencia con los puntos de vista que hemos externado. Muchas gracias a todos, incluso a los que no están de acuerdo, también por atreverse a decir no estoy de acuerdo y mi posición es esta. Bienvenido a las opiniones. Bueno, de este asunto, lo que más ha causado inquietud y ha causado debate en la sociedad es el asunto de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes en abierta rebeldía, en abierta rebelión, han manifestado que por ningún motivo se bajarán los salarios que consideran ellos son correctos y son los adecuados para el trabajo que ellos desempeñan. Ya lo dijimos, repito, en el programa anterior, pero creo que vale la pena hoy revisar otra arista de este problema, de esta situación como se está dando. Y bueno, no somos una isla, somos un país que estamos inmersos o que pertenecemos física, materialmente a un continente que se llama América,
y que tenemos una relación muy amplia en muchos ámbitos de la vida económica, política, social, con todos nuestros hermanos, sobre todo de América Latina, y con nuestros vecinos y socios comerciales en los Estados Unidos y en Canadá. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, o un poquito menos, en cuanto a la manera en que las élites que gobiernan los Estados Unidos de América han diseñado este sistema, esta estrategia para someter a los países de América Latina? Bueno, parece que cambiaron radicalmente. Ya no son las intervenciones armadas, ya no son las invasiones, ya no son los golpes de Estado patrocinados por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos. Parece que cambiaron, y de un tiempo para acá, el caso Lula en Brasil, el caso que se está gestando en Ecuador en contra del presidente que ya salió, lo que se está haciendo en Argentina, el acoso constante contra la expresidenta, y la intervención de esta manera en otros países de parte de las élites, repito, que gobiernan los Estados Unidos, y que dijeron: los golpes de Estado salen caros. Y no me refiero solamente a los dólares, salen caros en términos de prestigio, en términos de este doble lenguaje, esta doble moral de, por un lado, promover la democracia, y por otro lado patrocinar los gorilatos en América Latina. Le salió muy caro a Estados Unidos, y además ya está demostrado también en los últimos por lo menos 15, 20 años, no ha habido una sola guerra que haya ganado el ejército de Estados Unidos. O sea, están colocados en una situación muy difícil, y entonces innovaron. Ahora los golpes de Estado ya no se dan con los marines, ya no se dan con los gorilas latinoamericanos traidores a sus pueblos. No, ahora los golpes de Estado se están llevando por una vía distinta, aparentemente pacífica, aparentemente legal, que es el golpe de Estado judicial. El caso más grotesco es el de Lula en Brasil, donde para impedir que llegara nuevamente a la presidencia de Brasil, este expresidente que salió con muchos vítores, que logró relanzar a Brasil como una superpotencia a nivel internacional, a nivel mundial, pues ahora está en la cárcel, está en prisión, porque lo acusan de corrupción, porque dicen que compró con dinero mal habido un departamento. Fíjense hasta dónde llegan. Por un departamento, ¿sí? No es una casa blanca, es un departamento. No son los ranchos de los expresidentes y de los funcionarios de México, no. Es un departamento. Y hay que ver cómo el interrogatorio que llevó a cabo el juez de la causa de Lula es totalmente aberrante, fuera de toda lógica, y no obstante que no tuvo ninguna prueba el juez de que Lula había comprado ese departamento para él o para su familia, de cualquier manera lo condenó, y ahí está. Y sigue, repito, Argentina, sigue Ecuador, y siguen hostigando a los gobiernos mediante este método de golpe de Estado judicial. Y entonces es donde ahora hay que ver, al calor de la discusión y el debate que se está haciendo, qué no tendrán los ministros actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México. Ya alguna encomienda, no tendrán por ahí alguna intención de prestarse para preparar un golpe de Estado judicial. Yo por ahí lo veo. Yo creo que están preparando el terreno para que
si Andrés Manuel López Obrador efectivamente lleva a cabo medidas de mejoría para el país y le quita el poder a la mafia, a la verdadera mafia, que son los grandes empresarios y los inversionistas extranjeros que nos saquean constantemente, puedan utilizar este método. Yo lo dejo en la mesa, yo lo dejo a la reflexión de todos ustedes para que con inteligencia, con mucho cuidado, analicemos este asunto. Aquí los dejo, me dio gusto saludarlos nuevamente y seguiremos en la próxima. Hasta luego.